Buenos días a todos, un saludo especial al doctor Arango, a Luis Carlos, a Fernando y Alejandro, a todo el grupo Prisa, a mis compañeros hoy de paneles. Yo quisiera arrancar diciendo que la historia, digamos, de la participación y del compromiso de los empresarios con la sociedad en un país como Colombia, o de las empresas en un país como Colombia, no es nueva. Ya hizo referencia el doctor Arango, digamos, algo que yo iba a mencionar también. Las cajas de compensación, las cajas de compensación familiar nacen en el año 1954 como una iniciativa realmente absolutamente voluntaria y absolutamente independiente en Medellín, con la creación de Confama, como un instrumento nuevo, como una forma nueva de generar mecanismos de, como lo dice su nombre, de generar compensación entre familias que tienen más, familias que tienen menos, pero siempre con el compromiso de las empresas. Esto significó que fue en realidad un inmenso ejercicio de equidad el que se generó alrededor de las cajas de compensación familiar. Eso fue, y por eso se habla de compensación. Se pudieran llamar las cajas de equidad familiar también, y sería un buen nombre. Y eso nace en ese instante, y en ese instante nace como un ejercicio que todavía no es un ejercicio, en ese instante un ejercicio obligatorio, que se vuelve obligatorio en el 57, como también lo mencionó el doctor Arango, en un decreto en ese momento del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Esta historia es una historia que ha estado llena realmente de ejemplos buenos, de ejemplos muy contundentes, de ejemplos robustos de cómo efectivamente las empresas en Colombia juegan un papel fundamental en todo. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, la estructura de pago de impuestos en nuestro país, a diferencia de otros países donde los ciudadanos son los que pagan la mayoría de los impuestos, lo cierto es que las empresas son las que pagan la mayoría de los impuestos en un país como Colombia. Esto significa que el 75% de los ingresos que recibe el Estado provienen realmente del ejercicio empresarial, provienen del ejercicio que se paga con los impuestos. Y podemos llegar inclusive a un momento como el del año 2021, cuando ustedes recordarán que después de la pandemia el Estado necesita unos recursos especiales y las empresas de Colombia dicen: no le cobren los impuestos a la gente que en este momento no puede pagarlos, cóbreselo a las empresas. Y en ese instante el impuesto de renta de las corporaciones pasó del 30% al 35%. Dijimos que iba a ser temporal. Bueno, como todos los impuestos cuando suben, poco temporales son. Vamos a ver cuándo se logra bajar, pero ese fue un ejercicio, digamos, de solidaridad. Y quiero mencionar, antes de entrar a la encuesta propiamente dicha, todo lo que sucedió durante el periodo más álgido de violencia en Colombia, cuando efectivamente en Colombia suceden muchas cosas muy lamentables, donde efectivamente tenemos una fuerte amenaza por parte de grupos criminales, cuando pasan cosas como la constituyente y la constitución del año 1991, se dan todas las reformas que se dan, y estoy completamente de acuerdo con Fernando en que es todo lo contrario a una constitución neoliberal, es una constitución bastante progresista, además que todos defendemos y que todo el mundo considera progresista. Pasa todo lo que sucede, pero lo más interesante es que durante ese periodo las empresas se quedaron en Colombia, a diferencia de lo que sucedió en muchos otros países, a diferencia de lo que pasó en Venezuela durante la crisis, a diferencia de lo que pasa en Nicaragua durante la crisis, a diferencia de lo que sucedió, bueno, por supuesto en Cuba, donde fueron nacionalizadas, a diferencia de lo que ha sucedido en muchos países en momentos de crisis, las empresas estuvieron aquí. En razón de eso, el Estado colombiano fue además capaz de por ejemplo, derrotar el narcotráfico, fortalecer el ejército, tener mayor presencia en el territorio, fortalecer las fuerzas militares, fortalecer la policía y dar una gran cantidad de luchas que han sido de alguna forma las luchas en la construcción de seguridad para los ciudadanos que no terminamos de dar todavía. Es decir, realmente los ejemplos son muchísimos. Más allá de esas historias que a mí me parecen apasionantes, pero además muy discientes, hemos decidido en la ANDI hacer un ejercicio en donde tratamos de identificar realmente y de contabilizar el ejercicio, digamos, por así decirlo, el ejercicio de aporte a la sociedad que va más allá de la función normal de la empresa. Por supuesto, producir productos es parte de la función social de la empresa, producir servicios, generar empleo, pagar impuestos, generar riqueza, son parte de la función social. Bueno, ¿qué hacen las empresas en Colombia más allá de eso? Y decidimos entonces, perfecto, gracias, te estaba esperando allí. Y decidimos hacer esta encuesta que ya lleva varias versiones, ya vamos por la cuarta versión y estamos en este momento construyendo la quinta versión, donde tratamos de identificar cuáles son las cifras más dicientes. Hacia allá, ok.
Y nos encontramos con cosas de esta. La verdad, lo primero que habría que decir es que el papel de la empresa en el mundo ha venido también siendo reconocido cada vez más como un papel fundamental que supera con creces la función que habíamos considerado como tradicional. Hasta el punto de que el 73% de las empresas el 73% de la población, según Meaningful Brands, cree que las empresas deben fortalecer el tejido social y mejorar el bienestar y la salud de las personas. El 68% opina que las empresas tienen el poder y la responsabilidad de ayudar y solventar los problemas del mundo. Y el 59% dice que dejarán de comprar a compañías que no respeten el planeta y la sociedad. Ustedes se dan cuenta ahí ya de cómo es esa relación, que es una relación que puede terminar muy bien o muy mal si las cosas no funcionan, pero en donde hay un reconocimiento importantísimo del papel que las empresas juegan hoy en día. Hasta el punto de que el barómetro de Edelman, que está siendo utilizado por muchos hoy en día para ver muchas cosas y que para Colombia además se hizo en el año 2023, muestra que las empresas son instituciones, digamos, y casi que yo diría únicas en términos de generación de confianza y en términos de generarle a la ciudadanía el sentimiento ese de que merecen ser apoyadas y que están cumpliendo un papel. El 67% de las personas considera que los CEOs o gerentes de las empresas deberían defender la calidad y la veracidad de la información y los datos. El 95% de las personas se preocupan por la pérdida de empleo. Hay que decir que esta es una de las pocas externalidades buenas que dejó la pandemia. La pandemia nos dejó muchas cosas muy malas y muy complejas, pero una de las cosas que dejó fue la conciencia de que las empresas eran los grandes generadores de empleo y que por supuesto si las empresas quebraban iba a haber problemas en términos de los ingresos familiares. Esto parece obvio, pero lo cierto es que la gente no era como consciente de esa causalidad entre los dos temas. El 50% de las personas opinan que los líderes empresariales son vistos como actores que unen a las personas. Y esto es muy interesante porque todas ustedes empresarias, todos ustedes empresarios tienen la posibilidad además de cumplir una función de unión que qué importante es en este mundo tan polarizado como el que tenemos hoy día. El 54% de las personas creen que existe una mayor probabilidad de resultar en una acción constructiva cuando el gobierno y las empresas trabajan conjuntamente. Por eso el comentario que hizo Fernando Carrillo me parece tan valioso en términos de, hombre, ¿será que vale la pena estigmatizar a las compañías como sucede hoy en día? ¿Será que vale la pena culpabilizarla de todos los males? ¿Será que vale la pena generar, digamos, una opinión que en mi opinión no solamente es equivocada, sino tremendamente injusta y estratégicamente errónea de que las empresas eventualmente no tienen o no deben o no tienen la capacidad, digamos, de generar acciones de unión? Y el 78% de las personas opinan que las marcas que celebran lo que los une y enfatizan en los intereses comunes pueden fortalecer el tejido social. Nos encontramos con una sociedad que quiere tener unión, nos encontramos con una sociedad que quiere tener buenas noticias, con una sociedad que además entiende que gran parte de la polarización es un ejercicio que no tiene que ver con la sociedad misma, sino que tiene que ver con los políticos y que tiene que ver con los intereses políticos y que probablemente ese juego no vale la pena hacerlo. Ahora bien, hablando voy a pasar, tengo todavía 7 minuticos, hablando de inversión social, y el ejercicio y los resultados de la encuesta, hay que decir que las encuestas que hemos realizado, en el año 2015 se logró hacer un ejercicio para 500 encuestas, en el año 2017 500 otra vez, 500 en el año 2019 500, 2021 479, estamos en este momento tratando de recolectar la información para tener los datos finales del año 2023, pero nos encontramos con información que es muy pero muy potente. Entre otras cosas, información que no había sido realmente contabilizada en ningún sitio y que nos da una idea importantísima de cuál es el compromiso y cuál es la intención, sobre todo diría yo, en términos de, y este es el dato que les quiero dar. Si ustedes se dan cuenta, el primer ejercicio que lo hicimos en el año 2016 nos mostraba cómo las inversiones en estas 500 empresas, o sea, por favor pónganse a pensar todas las que no están allí, pero bueno, ahí hay un universo grande. En el 2016, las inversiones sociales, entendidas como todas esas que no tienen que ver con el flujo normal de la empresa, y ese es el dato base, fue de cerca de 2.5 billones de pesos en recursos invertidos en temas sociales. Ahora vamos a ver qué significan temas sociales y en qué están representados. Este dato subió mucho y llegó a su pico máximo, no es sorpresa, en el año 2020.
¿Por qué no es sorpresa? Bueno, en la pandemia. En la pandemia pasaron muchas cosas muy interesantes también desde el punto de vista de cómo reaccionaron las empresas. La primera, la que yo les diría a ustedes, cuando ustedes recuerdan ese mes de marzo del año 2020, que todos lo recordamos con pánico, nosotros no dejábamos de trabajar en la ANDI y en el grupo y el colectivo de la ANDI. ¿Por qué? Porque estábamos preocupadísimos por los productos y servicios que nosotros le proveemos al país. Estábamos preocupadísimos por los alimentos, estábamos preocupadísimos por el sistema financiero, estábamos preocupadísimos porque efectivamente el Internet funcionara en las casas, que la gente tuviera cómo verla, cómo comunicarse, que tuviera cómo ver eventualmente las plataformas de entretenimiento. Estábamos preocupados porque el transporte funcionara, porque todo estaba cerrado, pero teníamos problemas de abastecimiento, pero teníamos personas que no podíamos mover. ¿Y cómo hacíamos para nosotros poder proveerle todo al país? Esa era la gran preocupación que teníamos. Hicimos muchísimos ejercicios de logística, de ingeniería de procesos, a ver cómo lo lográbamos. Pero además, también nos encontramos con que las empresas hicieron cosas valiosísimas. Y ustedes recordarán ese ejercicio que yo quiero siempre resaltar, porque fueron realmente más de 2 millones de vacunas el ejercicio de empresas por la vacunación. Cuando no había vacunas en el mundo, no había vacunas en el mundo. Hay países a los cuales todavía no han llegado las vacunas del COVID. Pero cuando no había vacunas en el mundo, los empresarios de Colombia pudieron aportar 2 millones de vacunas para que pudiéramos fortalecer y acelerar la vacunación. Y claro, eso significó una erogación importante de recursos. Las cajas de compensación fueron nuestros grandes aliados y las IPS en términos de poder implementar todo el sistema de vacunación, el de las familias de los empleados, el de los cercanos a las familias de los empleados. Y luego también estuvo el ejercicio de poder apoyar a las personas que estaban en condición de vulnerabilidad. Y eso hizo que el pico grande se presentara en el año 2020, cuando se invirtieron 4 billones de pesos. Luego, en el año 2021, tenemos un dato que no es el del año 2020, pero es un dato importantísimo de 3.66 billones de pesos. Estamos en este momento realmente marcando ya una tendencia. Los datos actuales nos están dando cifras que pueden terminar siendo bastante similares, pero este es el tamaño realmente del ejercicio que hacen estas 500 empresas. No es poco dinero, se hacen muchas cosas, se dedican a muchos frentes, y ustedes se dan cuenta, algunas se hacen a través de fundaciones, otros se hacen a través de operadores, otros se hacen aportándole a proyectos en particular. Ahí se le pregunta pues si están o no vinculados a terceros. Todo este dato lo vamos a dejar para que lo tengamos, y ustedes se dan cuenta cómo también no solamente hablamos de filantropía, sino hablamos de responsabilidad social, de negocios de alto impacto positivo, de voluntariado, que es muy importante porque esto construye tejido social, esto construye verdaderamente comunidad, y de programas dirigidos a empleados y sus familiares, que por supuesto es el grupo más cercano a cualquier grupo para que podamos nosotros identificar y focalizar a qué nos dedicamos. Fíjense ustedes lo que sucede en términos de filantropía. Y allá nos encontramos solamente en el tema de educación a qué se han dedicado las compañías: fortalecimiento de competencias básicas, estrategias de acceso al sistema educativo. Y por allá terminamos inclusive con becas y formación de docentes e infraestructura y mecanismos de aprendizaje. Este es el tipo de inversiones en las cuales se están haciendo en temas de educación. Pero luego además también, y esto es muy interesante y es muy valioso en mi opinión, estamos en este momento hablando muchísimo de medio ambiente. Hay un énfasis importante, y ahora que va a haber la COP de biodiversidad en Cali, es muy interesante lo que está sucediendo. Educación, ayuda humanitaria, seguridad alimentaria, salud, generación de ingresos, arte, agua potable, infraestructura y hábitat, ciencia, tecnología e inclusión financiera, que terminan siendo, digamos, todos temas importantísimos. La encuesta también nos muestra, digamos, cómo, y esto lo quiero mencionar y ya para terminar, hay un ejercicio creciente de voluntariado, y lo quiero resaltar, porque si algo nos hemos encontrado en Colombia es que, a pesar de las inmensas redes de solidaridad que tenemos nosotros, hay muchas cosas en las cuales todavía tenemos mucho que aprender de otras sociedades. Una de ellas es el ejercicio del voluntariado. Entendido no como el apoyo que yo te doy a ti, que te conozco, que además tú eres sensible, yo soy sensible a lo que te sucede a ti, no, sino entendido como yo voy a trabajar por la sociedad, le voy a dedicar horas, mi familia le va a dedicar horas, nosotros vamos a trabajar incluso con sociedades que no conocemos, pero que entendemos pudieran ser beneficiarias del conocimiento que yo tengo, de las habilidades o de mi tiempo.
Y esto ha venido creciendo, y ha venido creciendo el número de voluntarios, y ha venido creciendo el número de proyectos, y nosotros estamos empeñados y tenemos un proyecto que se llama Vamos Colombia, donde básicamente lo que hacemos es tratar de involucrar cada vez más y más voluntarios y cada vez más y más compañías. La encuesta todas se las vamos a dejar porque la vamos a publicar y la van a tener ustedes, y no quiero entrar más en detalle, no quiero dañar el horario, tenía 15 minutos y lo quiero cumplir, pero quiero decirles, el ejercicio de las empresas es un ejercicio vital, muy responsable, pero además, si uno compara, y yo no sé si ustedes tienen comparaciones para los que tienen eventualmente compañías en otros lugares o trabajan en compañías multilatinas o multinacionales, el empresariado colombiano es un empresariado que es líder en esto. Lo sabemos hacer, lo hemos hecho, tenemos muchísimo trabajo por hacer, lo vamos a seguir haciendo, pero hay que invitarlos a que lo hagamos con gran entusiasmo. Ahí tenemos una oportunidad muy grande. Esto construye país, esto construye sociedad, esto construye comunidad. Muchas gracias.